La empleada lleva a su hijita al trabajo y el desenlace del millonario te hará llorar a medianoche. El sol se ocultaba detrás de los edificios de la ciudad, envolviendo todo en sombras, cuando Valeria, una madre trabajadora, decidió llevar a su pequeña Ana a la oficina. Era un día rutinario en el rascacielos de la multinacional, pero el aire estaba cargado de una extraña energía, como si algo sobrenatural fuese a suceder. La pequeña, de apenas 6 años, tenía una risa contagiosa, que contrastaba con el frío ambiente empresarial. Llevaba un vestido amarillo brillante, que parecía un faro de alegría en medio del gris monótono de los trajes y las corbatas. Pero lo que Valeria no sabía era que esta decisión cambiaría sus vidas para siempre. Mientras la niña correteaba por el pasillo, la atención de todos se desvió hacia ella, y pronto se comenzaron a murmurar historias. Un secretario hablaba en voz baja sobre un rumor inquietante. Se decía que el millonario dueño de la empresa, un enigmático empresario que aparecía y desaparecía como un fantasma, iba a visitar las oficinas esa tarde. La inquietud creció a medida que se acercaba la hora, y las miradas se llenaron de nerviosismo. Nadie sabía qué esperar de un hombre que había acumulado tanto poder y con ello, tanto misterio. ¿Qué quería él realmente? Las luces del ascensor se encendieron. El silencio era palpable. Valeria miró a su hija, con el corazón latiendo fuerte. Algo en el aire la hacía sentir que el tiempo se había detenido. Y entonces, como si el universo hubiera respondido su inquietud, apareció el millonario. Alto, con un traje oscuro que absorbía la luz, su presencia era abrumadora. La seguridad en sus ojos imponía respeto y temor. La sala se llenó del murmullo de la gente, algunos incluso estaban temblando. ¿Qué haría él en ese lugar? La tensión aumentaba con cada segundo. Valeria intentó proteger a Ana, pero la pequeña, fascinada, avanzó hacia el extraño, atraída por un magnetismo inexplicable. «Mira, mami», gritó, emocionada. El hombre se detuvo. Sus ojos se encontraron. Era un choque de mundos. El tiempo se detuvo. Valeria contuvo la respiración, el nudo en su garganta se hacía más fuerte. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta. Eso me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Una sonrisa se dibujó en el rostro del millonario. Pero lo que ocurrió a continuación era algo que nadie en la sala esperaba. Con un gesto casi mágico, se inclinó hacia Ana, y justo en ese instante, un grito desgarrador resonó, seguido de un rayo de luz que atravesó el lugar. ¿Qué poder oculto despertaría ante esta singular unión? El aire vibraba con promesas y amenazas, dejando a todos preguntándose qué sucedería a continuación. La luz que atravesó la sala no era como cualquier otra. Era intensa, casi palpable, como si iluminara los secretos más oscuros de la oficina. Valeria sintió que el mundo se sacudía bajo sus pies. Los murmullos se convirtieron en gritos, cada persona en la sala parecía atrapada en una mezcla de asombro y terror. Ana, con sus ojos redondos y brillantes, no se movía. El millonario quedó inmóvil, como si ese rayo lo hubiera congelado en el tiempo. «Ana, aléjate de él», gritó Valeria, su voz resonando con connotaciones de pánico. Pero algo en el rostro del hombre hizo que las palabras se ahogaran en su garganta. Él sonrió, y en su mirada había una mezcla de ternura y algo profundo que parecía resonar con la esencia de la pequeña. Era como si él la conociera desde siempre. De repente, la luz se disipó, y un silencio sepulcral cayó sobre el lugar. Valeria se acercó rápidamente a su hija, tomando su mano con firmeza. «Vamos, cariño. Es hora de irnos», dijo, la ansiedad agolpándose en su pecho. «Pero mami, él es diferente», respondió Ana, con un tono de voz suave y lleno de fascinación. «Brilla». «Ese hombre es peligroso», insistió Valeria, al recordar las historias que había oído sobre el misterioso millonario. Había rumores que hablaban de su habilidad para manipular a aquellos que se cruzaban en su camino, de su control sobre la fortuna de muchos y de las vidas que había arrasado en su búsqueda de poder. El millonario dio un paso adelante.
No le tengas miedo, dijo con una voz grave que reverberaba en el aire, como el eco de un trueno lejano. Ella ha sido elegida. Las palabras cayeron como un peso en la sala, llenando los corazones de un terror inexplicable. Los ojos de Valeria se ampliaron. ¿Elegida? ¿Para qué?, preguntó, dispuesta a proteger a su hija a toda costa. La risa de Ana rompió la tensión. Es como en las historias que me cuentas, mami. Soy una princesa. El brillo en sus ojos era inconfundible, y, en ese instante, Valeria sintió una punzada de temor y asombro. No, Ana. No juegues con eso, la reprendió, pero su voz temblaba. La pequeña se soltó de su mano, y se acercó un poco más al enigmático millonario, quien observó a la niña con una mezcla de admiración y complicidad. Los cuentos son más que solo historias, dijo él, volviendo su atención a Valeria. En cada uno hay un hilo de verdad. Tu hija tiene un potencial que no puedes ni imaginar. Las sombras que habían rodeado al millonario parecían cobrar vida en cada palabra, danzando a su alrededor mientras una atmósfera casi mágica se fundía con la realidad. Su potencial, ¿qué estás diciendo?, replicó Valeria, sintiendo que la lógica se desmoronaba ante sus ojos, dejando solo retazos de ansiedad. Lo que vengo a ofrecer es una elección, comenzó el millonario, su mirada ahora fija en Ana, quien parecía estar atrapada en un trance. Una oportunidad que podría cambiarlo todo. Pero cada regalo lleva consigo un precio. La tensión creció en la sala. Valeria sintió que el aire se volvía espeso, casi irrespirable. ¿Qué precio?, preguntó, la voz temblando mientras imaginaba todas las cosas que podía perder si aceptaba esa oferta. Las luces parpadearon de nuevo, y por un momento, todo el mundo se sintió helado, como si el tiempo se detuviera otra vez. ¿Todo lo que amas o tu libertad? La sonrisa del millonario se ensanchó, revelando un destello en su mirada que dejaba claro que su propuesta era más seria de lo que parecía. La sala estalló en murmullos, y el horror colectivo se extendió como un eco. Valeria se sintió atrapada, como si estuviera en el centro de un torbellino. Iba a permitir que su hija tomara una decisión que podría destruirlo todo. El destino de Ana pendía de un hilo, y Valeria sabía que el tiempo había comenzado a correr. Justo antes de que Valeria pudiera pronunciar una palabra, la ventana del rascacielos estalló en 1000 fragmentos. Un viento helado barría el espacio, como si el mismo mundo reaccionara a su angustia. Sin embargo, una voz profunda se alzó en el fondo de su mente, susurrando la verdad que ni ella misma podía comprender. Hay algo más en juego aquí, algo que ha estado oculto durante mucho tiempo. La revelación la golpeó como un martillo. La vida de Ana dependía de esa decisión, pero Valeria se enfrentaba a un dilema que podría cambiar su futuro para siempre. Cerró los ojos, preparándose, mientras miraba hacia el futuro incierto. ¿Aceptaría la decisión del millonario, o lucharía para proteger a su hija de lo que podría convertirse en una trampa mortal? El rugido del viento continuó resonando, y en medio de la tormenta, otra figura apareció en el umbral. Su presencia envió escalofríos por la sala. ¿Quién era y qué papel jugaría en este juego mortal? Las respuestas estaban a punto de revelarse, y el tiempo se estaba agotando. Las puertas de vidrio se abrieron de golpe, dejando entrar un torbellino de sombras y vientos fríos. Todos los ojos se volvieron hacia la figura que avanzaba con pasos firmes. Era un hombre de porte aristocrático, con un abrigo negro que se movía con gracia en medio del caos. Su presencia era inquietante, y sin embargo, había algo familiar en él. Los murmullos crecieron como olas en un mar embravecido. ¿Quién eres?, preguntó Valeria, tratando de mantener la voz firme, aunque su corazón galopaba descontroladamente en su pecho. Soy el guardián de secretos, respondió él, su voz resonando en la sala como un canto lejano. He venido para advertirte. No todo es lo que parece. Ana, a su lado, parecía hipnotizada por la llegada de este nuevo personaje, su mirada fija en él, tan fascinada como lo había estado con el millonario. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Advertirme? ¿Sobre qué? La incredulidad se filtraba en sus palabras. El guardián de secretos levantó una mano, y un brillo sutil emergió de la palma. El hombre que ves allí, él no es solo un poderoso millonario. Tiene la capacidad de alterar el destino, y no solo el tuyo, sino el de todo aquel que se cruce en su camino. Los murmullos se generalizaron, y Valeria dedicó un vistazo al millonario, quien la observaba con una sonrisa que en cualquier otro contexto podría haber parecido encantadora, pero ahora parecía esconder algo abominable.
¿Por qué deberíamos creerte?, gritó alguien desde el fondo de la sala, una voz temblorosa pero desafiante. Porque no hay tiempo para dudar, respondió con firmeza el guardián. La elección que está a punto de tomar la niña puede desatar un poder que no comprenden. Valeria sintió el aire en la sala hacerse denso. ¿Qué poder? ¿A qué te refieres? Esa luz que viste al inicio, es una manifestación de la verdad que él controla, explicó el guardián, apuntando hacia el millonario. Si Ana decide aceptarlo, no solo se convertirá en lo que él dice, también se convertirá en un vehículo de su ambición. No me interesa, gritó Valeria, sintiendo el estómago encogido. Ana es solo una niña. Una niña extraordinaria, corrigió el guardián, mirando a Ana con una mezcla de respeto y preocupación. Pero su inocencia no puede protegerla de la oscuridad que viene con ese tipo de poder. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y el ambiente se volvió aún más tenso. Ana dio un paso hacia el millonario, como si lo llamara un imán, y la angustia en el pecho de Valeria aumentó. Ana, no te acerques, gritó, pero en la voz de la pequeña había una certeza inquietante. Mami, quiero conocer mis historias, mis poderes, ¿qué hay de malo en eso? La inocencia en su voz casi desarmó a Valeria, el rostro del millonario se iluminó. Ella lo entiende, Valeria. Tú simplemente temes lo desconocido. Dile a tu hija la verdad, ser especial es un regalo. ¿Un regalo? Ojalá pudiera confiar en ti, musitó Valeria, sintiendo que el tiempo se le escapaba entre los dedos. El guardián dio un paso hacia ella, sus ojos azules reflejaban un profundo entendimiento. Debes actuar rápido. Lo que está en juego es más de lo que imaginas, Valeria. Si Ana se compromete, ya no habrá vuelta atrás. Tendrás que ser fuerte, ya que no solo se trata de su futuro, sino del tuyo también. La sala se llenó de un sentimiento de inminente desastre, y el viento rugió nuevamente, como si el universo mismo estuviera vigilando cada movimiento. Valeria sintió como si un reloj en su interior se hubiera puesto en marcha, marcando los segundos. ¿Cuál era la decisión correcta? Salvar a su hija de un destino oscuro, o permitirle hallar sus alas en el misterio que se le ofrecía. Antes de que pudiera decidir, una sombra se proyectó sobre el millonario. Era como si el terror se hubiera manifestado, una presencia oscura que parecía querer devorar el mismo espacio. «Detente», se oyó un grito, pero Valeria no podía discernir de dónde venía. La sala entera se sintió como una trampa, cada rincón lleno de un pavor palpable, y entonces, en ese instante, el guardián miró a Valeria con seriedad. El momento de la decisión ha llegado. Debes escoger. Tu amor por Ana o el poder que le ofrecen. Mientras el caos aumentaba, Valeria contempló el rostro de su hija, que la miraba con la mezcla de amor y asombro. La decisión era imposible, pero más allá de ella, en la oscura silueta del rascacielos, algo comenzó a moverse. ¿Qué pasará si no respondes?, murmuró Valeria, su voz temblando, sintiendo que la verdad se cerraba alrededor de ella, y fue en ese momento que el mundo pareció desmoronarse, mientras la sombra se acercaba inexorablemente a ellos, prometiendo respuestas, pero también un horror indescriptible. Quizás el verdadero dilema no era la elección, sino las consecuencias de lo que vendría después. Aún así, Valeria sabía que el tiempo se había agotado. ¿Y si esa sombra era solo el comienzo de una batalla más grande de la que jamás había tenido conciencia? Las luces se apagaron, y en medio de la oscuridad, el eco del futuro resonó, dejándola con la pregunta que acechaba en su mente: ¿estaba preparada para enfrentar las verdades ocultas que amenazaban a su familia? La oscuridad envolvió la sala como un manto pesado, haciendo que cada susurro y respiración sonara como ecos lejanos en un abismo. Valeria sintió el latido de su corazón resonando en sus oídos, una contracorriente de miedo e incertidumbre mientras contemplaba las opciones que se deslizaban entre sus dedos. La sombra, ahora más definida, parecía cobrar vida propia, deslizando sus tentáculos oscuros por el cuarto y acercándose a su hija. «Ana, ven aquí», gritó Valeria, su voz desgarrada, pero la pequeña siguió inmóvil, perdida en sus pensamientos, como si las palabras de aquel millonario la hubieran hipnotizado. «¿Por qué me gritas, mami?» La voz de Ana fue un susurro a través de la tormenta que se había desatado en la sala. «Yo solo quiero saber qué. ¿Querer un poder que no puedes controlar?» La desesperación llenó las venas de Valeria mientras el guardián de secretos observaba, con una mirada que mezcla compasión y urgencia. «Es un camino que puede ser peligroso», advirtió el guardián, acercándose más a Valeria.
Deja que la luz tome el brillo de su verdad, o la sombra la absorberá. Valeria miró la figura del millonario, su sonrisa ahora más oscura que nunca, como si se burlara de su angustia. Deja que tu hija elija su camino, Valeria. No puedes evitar que crezca. Lo que tienes que decidir es si deseas ser parte de su transformación. Transformación, repitió ella, con rabia y tristeza. No se trata de transformación, se trata de manipulación. Estás usando su inocencia para tus propios fines. ¿Y qué sabes acerca de lo que busca realmente Ana?, intervino el guardián, su voz calmada como un río en medio de un huracán. Ella no busca solo poder, busca pertenecer. Busca comprender su lugar en un mundo que la ha apartado. Aquellas palabras resonaron en el pecho de Valeria, como un rayo de luz en la oscuridad. Aquel era el verdadero dilema, no solo su miedo por lo que pudiera pasar, sino la profunda necesidad de su hija de encontrar su propia voz, su propio destino. Pero hay cosas en este mundo que pueden consumirla. Esta magia, esta sombra, no son juegos inocentes, dijo Valeria, sintiendo un nudo en la garganta. La oscuridad creció, latente, como un monstruo al acecho, esperando el momento perfecto para devorar. «¿Y si no decides ahora?», interrumpió el guardián, llevándose una mano al corazón. «Si no actúas, la sombra se llevará a Ana para siempre». La mente de Valeria giró y se retorció. Adiós a un futuro familiar y cálido. Si se dejaba llevar, si le daba a Ana la opción, era como abrir una puerta que nunca podría cerrarse. Pero negarle esa posibilidad era ahogar su luz. Ana, que estaba atrapada en su propio dilema, dio un paso hacia adelante, buscando la conexión con su madre. «Mami, no quiero que tengas miedo. Quiero ser especial, como tú siempre me has dicho». Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Su corazón se dividía entre permitir que su hija explorara lo desconocido o protegerla a costa de su felicidad. «No sé si puedo permitir eso, mi amor. Hay demasiadas sombras que acechan». «¿Y las sombras no son parte de la luz?», cuestionó Ana, su voz como un canto que atravesaba el caos. «No puedo tener luz si no veo la oscuridad. Debemos conocer ambas». La sala quedó en silencio mientras Valeria asimilaba las palabras de su hija. Era cierto que las sombras no podían ser ignoradas, pero, ¿a qué costo? La tensión cortante se volvió insoportable, y la sombra pareció tomar vida propia, saltando de un lado a otro como un depredador al acecho. Valeria miró al guardián. «Si decido dejar que lo intente, ¿qué consecuencias tendrá?». «Dependerá de su elección y de tu apoyo», respondió el guardián con un brillo en sus ojos. «El camino será difícil, pero hay esperanza». «Claro, si elige bien». Pero desde el fondo de la sala, desconocido para todos, surgió una risa profunda y perturbadora. El millonario dio un paso adelante donde la sombra se encontraba todavía envolviendo la sala, el brillo en sus ojos intensificándose. «Deja que lo haga», proclamó, desbordando confianza, como si ya supiera el desenlace. Puede que descubra cosas que jamás imaginó. ¿Quieres realmente arruinar su futuro? ¿O darle las riendas de su vida? Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, su mente giraba. ¿Qué debía hacer? Acoger la posibilidad del poder o aferrarse a su amor maternal y protegerla de sí misma. En medio del caos, el guardián miró al millonario. No son los caminos que deberían cruzarse. No aún. Y entonces, como si una fuerza invisible hubiera desatado su ira, la sombra se abalanzó, oscureciendo todo, creando pánico en los otros presentes. Valeria cargó su mirada hacia Ana, su corazón para siempre marcado en una simple pregunta: ¿estás lista? La sombra se desató en un oscuro destello, como si el universo entero girara en su eje, y en un instante, todo quedó en suspenso hasta que un grito desgarrador resonó en el aire, y la sala tembló una vez más. La decisión estaba cerca, pero las sombras habían comenzado a moverse y su futuro dependía de lo que iría a pasar en el corazón de la elección, y en ese momento, Valeria supo que todo estaba a punto de cambiar, quizás para siempre. La sombra se cernía sobre la sala como un monstruo al acecho, y Valeria sintió como el aire se tornaba denso, casi imposible de respirar. El grito desgarrador reverberó en sus oídos, un eco de su propio terror, mientras la figura del millonario se erguía imponente, con una risa que parecía moverse en armonía con la oscuridad. ¿Ves? La sombra ya ha comenzado su danza, dijo, su voz retumbando como un trueno.
El poder no solo llama, sino que arrastra. ¿Y si tu hija se rinde? ¿Y si decide abrazar la luz y la oscuridad por igual? Al escuchar esas palabras, el corazón de Valeria se hundió. Era la verdad que había temido. Ana, un espíritu curioso y anhelante, podría caer en la trampa de una tentación que jamás imaginó. Se volvió hacia su hija, que ahora miraba la sombra, fascinada, como si la oscuridad tuviera un mensaje solo para ella. Ana, gritó, la desesperación trayendo nuevas lágrimas a sus ojos. La pequeña no se movía. Su rostro tenía una mezcla de asombro y determinación. Eso no es lo que quieres, cariño. No es solo magia. Puede devorar todo lo que eres. Ana, sin embargo, pareció escuchar con atención la voz oscura que susurraba en su mente. Mami, necesito entender el poder, replicó, aunque había un rayo de incertidumbre en su voz. ¿Por qué no podemos controlarlo? ¿Por qué temerlo? Ante la impotencia extrema, Valeria sintió que todo su ser se desgarraba. La sombra danzaba, acercándose más a Ana, como si estuviera seduciéndola, prometiendo algo inalcanzable. Ana, lo que está en juego es tu vida. La frase quedó colgando en el aire, pesada, llena de un significado que retumbaba en las paredes. ¿Tu vida o la mía?, cuestionó Ana, sus ojos reflejando no solo miedo, sino una chispa de desafío. Entonces, algo cambió en la atmósfera. Una corriente eléctrica recorrió la sala, como si el destino de ambas mujeres estuviera en un hilo que podía romperse en cualquier momento. El guardián, preocupado, se interpuso entre Ana y la sombra. Es un momento decisivo. Necesitan la verdad. Valeria, esta no puede ser tu decisión sola. La luz que emanaba del guardián se intensificó, luchando contra las sombras que intentaban engullirlas. El millonario sonrió, sin prisa, disfrutando del espectáculo. Es interesante cómo la desesperación trae consigo revelaciones. La verdad, querida Valeria, es que nunca podrás protegerla de todo. Su voz se tornó más dulce, casi tentadora. Esto es una oportunidad. Una segunda oportunidad. Piénsalo bien. Mientras Valeria luchaba en su interior, su mundo se dividía en imágenes. La risa de Ana llenando la casa, su voz llamándola para jugar, las noches tranquilas pasando juntas, y luego, la posibilidad de todo eso desvaneciéndose ante las promesas de poder. No puedo dejar que te hagas uso de tu magia, Ana, murmuró Valeria, sintiendo sus manos temblar. No quiero perderte en la oscuridad. Pero, ¿qué es lo que realmente estás perdiendo?, insistió Ana, ahora bastante cercana a la sombra, como si estuviera a punto de decidir un camino irreversible. ¿Es tu miedo lo único que nos frena? En ese instante, la puerta de la sala crujió y se abrió de par en par. Un viento helado se coló, trayendo consigo un eco distante de risas y llantos. Las luces comenzaron a parpadear, una advertencia de que algo más se aproximaba, algo que ya no podían ignorar. ¿Qué es eso? Valeria se volvió hacia el guardián, quien parecía abrumado por la repentina energía. No es una advertencia, es una llegada. Su voz se cortó, como si temiera lo que pudiera suceder, y justo entonces, una figura apareció en el umbral, envuelta en la luz tenue de la habitación. Un rostro conocido pero que hacía años no veía. La madre de Valeria, con una mirada de amor y tristeza. Valeria, susurró, la elección que debes hacer ahora definirá no solo tu futuro, sino el de Ana. No temas la oscuridad, el camino es más complicado de lo que crees. ¿Mamá? La incredulidad inundó a Valeria, mientras el eco de su infancia llenaba sus pensamientos. Pero no había tiempo para asimilar. Con la sombra acercándose y el millonario riendo en el fondo, la decisión ardía en el aire. El grito desgarrador resonó de nuevo, pero esta vez la pregunta era distinta: ¿qué estás dispuesta a sacrificar para salvar a tu hija? La urgencia se palpaba en cada rincón, y Valeria supo que la revelación de esa elección sería más peligrosa que la propia sombra. Podría enfrentarse a la verdad detrás del miedo y dejar que la luz brillara a través de la oscuridad. Todo estaba a punto de estallar. Con la madre de Valeria a su lado y una sombra hambrienta ocupando su mente, su futuro pendía de un hilo, y ese hilo estaba a punto de romperse. Un crujido resonó en la sala, pero el verdadero quiebre se encontraba en su alma. Luego, todo quedó en silencio, mientras la sala temblaba, el destino de Ana aún flotando en la balanza, esperando que Valeria se decidiera. ¿Qué harás, Valeria? Una voz suave, pero firme,
provenía de la sombra misma, invitándola a unirse a la oscuridad, o a luchar por su luz. La elección final había llegado, y el mundo se detenía, observando. Todo en la sala se encontraba en un silencio abrumador, como si cada rincón del espacio contuviera la respiración, esperando lo que Valeria decidiera. La sombra seguía danzando con intención, acercándose más a Ana, quien parecía atrapada en un trance casi hipnótico. Ana. Valeria apretó los puños, sintiendo que la desesperación la engullía. Regresa a mí. Pero las palabras se sentían vacías, como ecos distantes que nunca llegarían al corazón de su hija. La sombra, alimentándose de su angustia, parecía susurrar caricias heladas en el aire. Deja que ella explore, ese miedo es solo una prisión. Imagina el poder que puede alcanzar, el poder que podrías alcanzar tú también, Valeria. Mientras esas palabras resonaban en su mente, la figura de su madre permanecía en el umbral, la mirada fija en su hija, como si supiera exactamente cómo se sentía, un reflejo de su propio dolor. Valeria, no temas lo que hay en ti. La oscuridad y la luz son partes de ti. Tienes que mostrarle a Ana cómo encontrar su propio equilibrio. Un súbito destello de luz iluminó la habitación, como si el universo decidiera interceder. Valeria sintió una oleada de energía a su alrededor, la fuerza de 1000 recuerdos abrazándola, sus abrazos, sus risas, el amor que había cultivado con tanto empeño. Sin embargo, la sombra se burlaba, arañando su fe, sugiriendo que quizás era un amor demasiado restrictivo. Ana, aún absorta, comenzó a inclinarse hacia la sombra, como si un hilo dorado de poder la atara a ella. Mami, tienes que confiar en mí. Siempre me has enseñado a ser fuerte. No puedo temer lo desconocido. La voz de su hija resonaba en su pecho, fuerte y desafiante. Pero el precio puede ser altísimo, Ana, gritó Valeria, sintiendo las lágrimas brotar de sus ojos. No quiero perderte, no de esta manera. El millonario soltó una risa burlona, disfrutando del caos mental en el que se había convertido todo. ¿Ves? La presión de elegir es la esencia del poder. ¿Quién dice que la oscuridad debe ser temida? Tal vez deberías abrazarla. Valeria apretó los dientes, sintiendo como la luz del guardián se debilitaba con cada palabra. Era hora de actuar, de decidir no solo por ella, sino por Ana. Si esto va a ser una elección, quiero que sea nuestra, juntas. No permitiré que la sombra decida por ti. Con determinación, avanzó hacia Ana, dejando que cada paso le infundiera fuerza. La conexión entre madre e hija resonaba como un armamento de luz pura. Entrelacando sus manos, sintió el poder vibrar en su interior. También puedes elegir el amor que todo lo soporta. No necesitas la oscuridad. Ana la miró, la confusión reflejándose en sus ojos mientras luchaba entre dos mundos. La sombra se retorcía, casi rabiosa ante la citación del amor. Ella te limita, Ana. Abre los ojos, el poder que posees va más allá de lo que te han enseñado. Inesperadamente, el aire se volvió más pesado, como si la habitación intentara contener la tensión que iba en aumento. Las paredes parecían vibrar, conectando su dolor, su lucha. Las luces comenzaron a titilar, aumentando la presión en la sala. La sombra estaba furiosa, y Valeria podía sentirlo, necesitaba elegir rápido. Nadie puede decidir por mí, musitó Ana, la voz más firme ahora. La sombra, alarmada, comenzó a expandirse, buscando consumir su decisión, pero el amor de Valeria era como un escudo, un faro que se negaba a ser apagado. La madre de Valeria hizo un paso adelante, iluminando la habitación con su presencia reconfortante. Recuerda, Valeria. El amor no solo se mide en sacrificios. A veces dejar ir es el verdadero acto de amar. Valeria sintió que su corazón se expandía con una verdad imborrable. Era el momento. Ana. Si decides seguir este camino, no será fácil, y yo estaré a tu lado. Pero primero debes decidir lo que verdaderamente deseas. La escena cambió de golpe. Las luces fluctuaron incontrolablemente, las vibraciones de la sombra resonaban en el suelo, mientras se desataba un tumulto de sombras tratando de devorarlas a ambas. La tensión aumentaba al borde de lo inimaginable, todo estaba a punto de estallar. Valeria ya no era solo una madre asustada, era una guerrera que pelearía por el alma de su hija. Y justo cuando creía que todo se resolvería, una risa cavernosa surgió por detrás de ella, escalofriante, justo antes de que la sombra estallara con una explosión de oscuridad.
¿Y si esa elección no se presenta como esperas? La sombra se burló, desvaneciendo cualquier esperanza de claridad. ¿Estás lista para conocer el verdadero coste del poder? Todo quedó en suspenso, el tiempo parecía detenerse, y Valeria se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra la sombra, sino también contra el miedo que llevaba dentro. Podría finalmente enfrentar lo desconocido y proteger a su hija, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios demonios. Un estruendo reverberó justo antes de que todo comenzara a oscurecerse nuevamente. El corazón de Valeria latía con fuerza. La elección del futuro estaba a un instante de desvelarse. La oscuridad envolvía cada rincón de la habitación, como una manta espesa que trataba de asfixiar cualquier destello de esperanza. Valeria sintió que el aire se volvía un espacio pequeño, apretado, donde la angustia se palpaba en cada fibra de su ser. Ana estaba a su lado, y aunque su mirada permanecía perdida, la conexión de sus manos seguía intacta, un hilo de luz que apenas resistía ante la presión de la sombra que se cernía alrededor. «Ana». Su voz resonó de nuevo, esta vez un grito lleno de desesperación, como un faro que buscaba guiar a su hija lejos del abismo. Las paredes de la sala comenzaron a agitarse, con una energía oscura que parecía cobrar vida propia. De repente, la risa burlona del millonario se hizo más fuerte, como si se alimentara del miedo que invadía la atmósfera. «Eres una madre tan noble», dijo, retumbando como un eco siniestro. «¿Pero a qué costo?» La compasión es solo otra forma de cadena. ¿Qué pasaría si descubrieras que la verdadera libertad está en el abandono de esos lazos? Valeria sintió que su pecho se apretaba, esa idea de que el amor podría ser un peso. «No», gritó, agitando la cabeza con fuerza, como si pudiera espantar esas oscuras sugerencias. «El amor no es prisión, es la clave que abre todas las puertas». En respuesta, la sombra creció, sus tentáculos oscuros buscando tocarlas. El sonido del susurro de la oscuridad sonaba como un canto hipnótico que llenaba los oídos de Ana. «Déjate ir, hazlo. Crea lo que siempre has soñado. No tienes que ser como ella. Tu destino es ser más grande, más poderosa». La confusión en los ojos de Ana comenzó a transformarse en intensidad, y Valeria supo que cada segundo contaba. Necesitaba que su hija entendiera esa verdad que parecía romperse entre ellas. «Recuerda quiénes somos, Ana. La fuerza de nuestra familia, nuestras risas compartidas, todo eso está dentro de ti. Puedes canalizarlo, no necesitas entregarte a la oscuridad». «¿Y si la oscuridad me ofrece lo que nunca he tenido?». Ana respondió, su voz temblaba, y eso fue un golpe directo en el corazón de Valeria. Esa lucha interna entre lo conocido y lo desconocido era un tormento profundamente relatable. No solo era su hija, era su propia vida reflejada en la elección que estaba por tomar. El millonario avanzó un paso, sintiendo cómo el caos lo alimentaba. Se deleitaba en el tormento emocional que ambos compartían. «Mira lo que tienes aquí. Ella podría ser una fuerza imparable, y tú, Valeria, podrías ser la madre de la grandeza. Pero si eliges a la luz lo perderás todo». «Cállate», gritó Valeria, sus palabras resonando como una herida abierta. La súplica en su voz era palpable. «Ana, por favor, no lo escuches. Tu vida no debe definirse por el poder y la ambición. Esa es una trampa. El verdadero poder se encuentra en la bondad, en abrazar quien realmente eres». La sombra, amenazante, gritó, distorsionando la voz del millonario, resonando en sus mentes. «¿Acaso crees que la bondad te salvará? Ven a mí, Ana. La verdad está ahí esperándote. Eres especial, más allá de sus limitaciones». «Ana». Valeria entrecerró los ojos y sintió la energía acumulándose en su interior, como el estallido de una supernova. «Tus decisiones importan. Hacia donde mires, eso es lo que se convertirá en tu mundo. Elige bien, por favor, no dejes que la sombra gobierne tu destino». Con un resplandor oscuro, la sombra reverberó una respuesta que la sala retumbó. Las luces comenzaron a parpadear contundentemente, mientras una corriente de energía vibrante surgía entre madre e hija. Ana luchaba entre el brillo y la oscuridad, sus ojos vacilando entre la luz de Valeria y la tentación de la sombra. «¿Cómo puedo saber lo que me espera?», murmulló Ana, su voz quebrada llena de angustia. «Porque te conozco, porque tú eres luz», respondió Valeria, la convicción firme en su voz. La sala vibraba, reflejando el pulso de su batalla interna. Una nueva risa resonó,
una mezcla de diversión y desafío. ¿Y si el futuro no es tan claro como piensas? ¿Y si el sacrificio y el dolor te llevarán a lo que realmente te pertenece? ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo, incluso a tu madre? La atmósfera se hizo tensa, el aire retumbando con una pregunta insólita que parece emblemática de cualquier dilema entre amor y ambición. Ambos mundos parecieron converger en un clímax devastador. Justo cuando la decisión de Ana se acercaba a la superficie, una luz brillante escapó del umbral como un grito desgarrador. Algo se estaba acercando y el tiempo parecía detenerse. El corazón de Valeria se detuvo ante la inminente realización de su peor temor. La sombra había revelado una última amenaza, algo que ni siquiera Valeria había anticipado sería capaz de recuperarse, o la oscuridad finalmente se convertiría en su única realidad. El destino de Ana dependía de la elección que iba a tomar, y Valeria se sentía más vulnerable que nunca. ¿Estás lista para enfrentar lo que realmente significa ser parte de esta lucha? La luz refulgente se acercaba sin compasión, mezclándose con sombras que danzaban frenéticamente en las paredes de la habitación. Valeria sintió que el corazón le latía con una fuerza desmedida. La risa burlona del millonario aún resonaba en sus oídos, un eco malicioso que parecía crecer con cada destello. Ana, atrapada entre la luz y la oscuridad, lo sabía. La decisión estaba surgiendo como una tormenta en sus ojos. Ana. Despierta. Valeria sintió que su voz se desgastaba en la presión de la atmósfera, mientras los gritos del millonario retumbaban en su mente como un tambor frenético. No dejes que te engañen. Tu verdadero yo está en la luz. Pero las palabras del millonario cortaron como cuchillos, causando que el aire se espesara. ¿Y si todo lo que has sido no es suficiente? ¿Qué tal si te digo que hay un camino hacia un futuro glorioso y tú no lo has comprendido? Eres especial, Ana. Tu madre es solo un paso en tu camino, no el destino. Ana titubeó, el conflicto surgiendo como una sombra en su corazón. Valeria sintió un frío helado recorrer su espalda. No. Ana, por favor. Escucha tu corazón, recuerda tu infancia, tus sueños. Este hombre no es más que un ladrón de esperanzas. Su voz era un hilo agitado, casi quebradizo. La sombra avanzó, su forma se alzó como un coloso ominoso. La luz nunca está sola. Es un sacrificio constante, Ana. ¿Estás dispuesta a continuar en el camino del sacrificio? Te esperan poder y gloria, solo tienes que darme tu mano. El brillo en los ojos de Ana vacilaba, y contactó la mirada de su madre, buscando respuestas, claridad. Valeria se aferró a su mano con fuerza, sintiendo el calor que aún permanecía en ella, esa chispa que jamás podría extinguirse si la peleaba con la fuerza de su amor. Valeria, sé sincera, ¿qué es lo que sientes realmente? ¿Tu amor puede vencerlo todo?, preguntó Ana con un hilo de voz, atravesada por una lucha interna. He sentido la tentación, mamá, el poder que me ofrece es seductor. ¿Realmente tengo que elegir entre ser quien soy y lo que podría llegar a ser? Valeria cerró los ojos por un momento, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derrumbar su barricada emocional. Con voz temblorosa, respondió, la verdadera fuerza radica en ser fiel a ti misma. El poder por sí solo no trae felicidad, solo una cadena más pesada. Lucha con tu luz, Ana. No permitas que nadie te arrebate eso. De repente, un estallido de energía atravesó la sala y el millonario, por un momento, igualmente se mostró vulnerable. Su rostro se contrajo, como una máscara que se desgajaba al instante. La ambición no podía sostener su peso cuando la luz de Valeria se intensificó. Vas a perder ante lo que realmente importa, porque el verdadero poder llena el corazón, no el ego, dijo, aunque el sudor resbalaba por su frente. Ana parecía estar atrapada entre dos realidades, sus dedos temblando como hojas al viento. Pero, ¿y si me quedo sola? No estás sola. Valeria alzó la voz, resonando con la fuerza de 1000 almas. Siempre estaremos juntas, incluso si las decisiones nos separan. Eres mi razón, y el amor nunca se desvanecerá. Ello es nuestro vínculo eterno. Con esas palabras, algo cambió en Ana. La sombra pareció encogerse, sintiendo el poder presente en la unión de madre e hija. Pero el millonario, enfurecido, se lanzó hacia ellas. ¿No creen que pueden escapar de esto? El tiempo se está acabando. Su decisión es inminente y pronto verán la verdad de su elección.
Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y el aire vibraba, agonizando por un desenlace que estaba por llegar. Valeria podía percibir el aumento de la tensión, la oscuridad regresando como un torbellino de humo espeso. Ana, al borde de una revelación, giró la cabeza lentamente hacia su madre. «Estoy lista para enfrentarme a esta lucha, mamá». Antes de que Valeria pudiera responder, una explosión de luz iluminó la habitación al completo, desbordando el umbral de la puerta. Una figura familiar irrumpió en la escena, y el caos se dispersó en un instante. ¿Quién era esa figura? Podría ser la salvación que tanto anhelaban o una nueva trampa en esta guerra de luces y sombras. El destino de Ana estaba a punto de cambiar nuevamente. Cuando la luz cegadora se disipó, Valeria parpadeó, intentando enfocar su visión. La figura que había irrumpido era Miguel, su hermano, cuya presencia era tanto un consuelo como un símbolo de todas las traiciones pasadas. Su rostro estaba pálido, y el aliento le faltaba, como si la misma luz lo hubiera desgastado. «Ana». «Valeria», gritó, su voz resonando con una desesperación palpable. «No hay tiempo, el millonario está usando tu energía, Ana. Tienes que resistir, hay algo más que debes saber». La tensión en la habitación creció, y un silencio helado siguió a sus palabras. Ana se volvió hacia Miguel, su mirada entera cargada de angustia y confusión. «¿Qué sabes? ¿Qué debo hacer?» «Te han manipulado más de lo que imaginas». «El poder que te ofrece es una ilusión», dijo Miguel, dando un paso adelante. «Tu madre tiene razón. Pero hay algo que no ha mencionado, algo sobre tu padre y su legado». Valeria sintió que su corazón se aceleraba al oír la mención del pasado. «No, no puedes», intentó interrumpir. «Es la única manera de que entiendas la magnitud de tu decisión, Ana», continuó Miguel, ignorando a Valeria. «Tu padre no murió simplemente. Fue parte de un oscuro juego donde se ofreció como sacrificio por el bien de todos nosotros». La revelación golpeó a Ana como un rayo. «¿Mi padre? Pero él era un héroe para mí». El caos de emociones en su interior chisporroteaba como un fuego ardiente. «Era más que eso». Miguel bajó la voz, acercándose a ella. «El millonario manipuló su historia, pero tu padre dejó algo en ti, un poder que trasciende lo que él podría ofrecerte. Solo tienes que recordarlo. Si decides seguirlo, el millonario quedará expuesto». Valeria entrecerró los ojos, el miedo apretando su pecho. «Miguel, esto es demasiado. ¿Cómo sabes que no es otra trampa? Nunca debemos confiar en él». «No, no quiero que confíes en mí», replicó Miguel, su tono firme. «Confía en ti misma. La luz que se apodera de ti solo será fuerte si abandonas la sombra del pasado. Encuentra la verdad en el sacrificio, y recuerda el amor que fue sembrado en ti». La risa burlona del millonario resonó nuevamente, esta vez como un eco burlón en su mente. «¿Crees que puedes desafiarme con esas palabras vacías? Es solo un juego, Ana, y tú todavía no tienes el control». Las luces comenzaron a fluctuarse violentamente. Un pulso oscuro recorría el espacio, como un latido enfurecido. Valeria pudo sentir que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, y el pánico crecía. Miró a su hija, quien parecía atrapada entre el destino de seguir el legado de su padre o perderse en las promesas vacías del millonario. «Ana. Escucha a tu tío. Él tiene razón», suplicó Valeria, sintiendo las lágrimas caer por sus mejillas. «Tu padre siempre sacrificó todo por protegernos. Eres más fuerte de lo que crees. Encuentra en tu interior la luz que te pertenece». Ana cerró los ojos, y su frente se frunció en una mueca de concentración. Un brillo intenso comenzó a surgir desde su pecho, brotando como flores en un terreno seco. La sombra del millonario retrocedió, perpleja. «No. Esto no puede estar sucediendo», gritó, mientras la luz envolvía a Ana y Valeria, fusionando su energía en una esfera de luz resplandeciente. Ana sentía el poder de sus ancestros fluir a través de ella. Pero al mismo tiempo, un oscuro sentido de vulnerabilidad la asaltaba, pero justo cuando el momento prometía una salvación, un grito desgarrador resonó en la distancia: «Ana, no te dejes llevar por la tentación». La voz, sofocada y estrangulada, provenía de un rostro que David jamás había esperado volver a ver. El antiguo enemigo familiar había regresado, y con él, un giro inesperado que podría cambiarlo todo.
¿Quién era, y qué destino oscuro traería consigo? La luz deslumbrante de Ana parpadeó, dejando la habitación a un paso del abismo. ¿Sería este el desenlace esperado, o un nuevo juego de sombras estaba por comenzar? La sala vibraba con energía, el aire denso como un océano de posibilidades y peligros. Valeria, atrapada entre el tumulto emocional de su hija y las tentaciones oscuras del millonario, sintió que su propia historia se entrelazaba con la de Ana en un hilo frágil. La luz que se desprendía de su pequeña era una esperanza luminosa, pero la sombra acechante prometía devorar todo lo que amaba. Ana, recuerda el legado de tu padre. Su sacrificio fue para protegernos, para que no cayeras en esta trampa, suplicó Valeria, su voz temblorosa como una hoja meciéndose en el viento. Las luces se intensificaron, creando un espectáculo casi mágico mientras Ana absorbía el mensaje del amor maternal. Las palabras del tío Miguel retumbaban en su mente, la verdad sobre su padre, el sacrificio, y el poder que emanaba de la familia. De repente, la sombra se agrietó en un destello, revelando su propia debilidad ante la luz que Ana comenzaba a conjurar. La figura del millonario, ahora visiblemente irritada, avanzó con determinación. No te dejes engañar por sus palabras nostálgicas, Ana. Tu verdadero destino es la grandeza, y yo puedo darte eso. Ellos solo quieren atarte a su miedo. Valeria sintió que el aire se encogía a su alrededor. Las sombras susurraban promesas de poder, un eco perturbador que amenazaba con arrebatar a Ana de su lado. No la confundas. La grandeza verdadera no se mide en poder, sino en amor y sacrificio. Eres un reflejo de lo que amas, no de lo que temes, gritó Valeria, aferrando la mano de su hija con una fuerza inquebrantable. Ana, sintiendo la tibieza de la mano de su madre y la conexión del amor verdadero, cerró los ojos. Un torrente de recuerdos fluyó a través de ella, las risas en la cocina, los relatos de héroes y princesas, el tocar suave de la mano de su madre cuando la consolaba. Cada recuerdo era un ladrillo en la construcción de su identidad. La luz se intensificó aún más, llenando la sala de una claridad resplandeciente. Siento su amor, le exclamó Ana, la voz trimada por la convicción. Sí. El amor es el verdadero poder. Nunca lo olvides, respondió Valeria, sintiendo como sus corazones latían al unísono. La figura del millonario se retorció, la risa burlona distorsionándose en un grito de insatisfacción. Esto es inaceptable. Quédate quieta, Ana. Te ofrezco un legado de poder que ella no puede darte. Únete a mí. Fue entonces que una nueva figura emergió de la sombra, un rostro que Valeria recordaba, pero que no había esperado ver de nuevo. Era su padre, el verdadero guardián de su legado. La sala se iluminó con su presencia, y el pánico se disolvió inmediatamente. Valeria, Ana, escuchen, dijo en un tono firme, lleno de amor. Este dilema es parte de nuestra historia familiar. No tienes que repetir los errores del pasado. Cada decisión encierra una lección, el poder que buscas ya está dentro de ti. Ana dio un paso adelante, su espíritu ahora indomable. No me dejaré llevar por la sombra. Quiero ser quien soy, no un reflejo de las sombras que intentan manipularme. La luz de su ser estalló como los primeros rayos del amanecer, empujando la oscuridad hacia atrás, desgastando sus tentáculos. El silencio se hizo en la sala, un tipo de quietud mística, donde el tiempo parecía detenerse. Valeria miró a su hija y luego a su propio padre. Había un momento de conexión, una unión entre lo pasado y lo presente, y lo que estaba a punto de nacer. Creo en ti, Ana. Eres luz, y siempre lo serás. Con esa afirmación, Ana levantó sus manos, la luz y el amor fluyeron de ella como un torrente. La sombra del millonario comenzó a desvanecerse, sus gritos agonizantes llenando el aire. No puede terminar así, bramó, pero era demasiado tarde. La clave de la victoria no estaba en el dominio, sino en la luz compartida entre madre e hija. Ana, con un gesto firme, extendió sus manos hacia el millonario. Tu poder no es nada comparado con el amor que tengo por mi familia. Me niego a ser parte de tu juego. La luz se intensificó, un estallido de pura energía que dejó al millonario sin poder. Atrapado en su propia jaula de sombras. Entonces, como un trueno que acaba con un tormenta, la sala estalló en una luz brillante. Las sombras desaparecieron, el peso del aire se disipó y, por un instante, fue como si el universo celebrara la elección de Ana. El caos se calmó, la presencia del millonario se desvaneció, llevándose consigo su risa y promesas vacías. Cuando todo volvió a la calma, Valeria y Ana se encontraron en un abrazo.
Lo logramos, murmuró Ana, buscando la voz de su madre como un faro en la oscuridad. Un sutil brillo iluminó el espacio donde antes se cernía la sombra, dejando solo la luz y la promesa de un nuevo comienzo. Siempre estaré contigo, hija. Juntas podemos enfrentar lo que venga. ¿Listas para un nuevo capítulo? Valeria sonrió, sintiendo que el miedo se transformaba en fuerza. Sí, mami. Siempre listas. Con un último guiño a la sombra desvanecida, madre e hija salieron de la sala, el futuro en sus manos lleno de luz, amor y la certeza de que juntas podían conquistar cualquier oscuridad. Y así, la historia de Valeria y Ana no terminó, sino que comenzó de nuevo con un nuevo brillo en sus corazones. Asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando más contenido que ames. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos leerte, y no te olvides, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión emocionante. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.